Ahora, bueno, vamos a tener con nosotros, digamos, al doctor Don Nguyen Hu. Este, él es vietnamita y es un funcionario internacional, pues, de primera línea. Él, junto con el doctor Horacio Boneo, hicieron una dupla que, combinada con el director del IFE en 94, Arturo Núñez Jiménez, crearon un sistema, pues, que todavía está vigente, de apoyo a la observación electoral nacional e internacional. El doctor Guyen, pues, es el doctor en economía, maestro en sociología y licenciatura en ciencias políticas, pero la experiencia en materia de apoyo técnico, fortalecimiento institucional, integridad electoral, observación electoral, de primera línea. Un poco en lo que decía Dolores ahorita en su intervención, cuando decían observación electoral desde los partidos políticos. ¿Y por qué no? Cuando estábamos en el tema de 2001, 2003, el tema de observación electoral en Irak, decían, ¿y por qué no? Y el señor Dong fue uno de los que apoyaba. La discusión clásica, la ortodoxia en la academia y en la institucionalidad decía, no se puede hacer observación electoral en un país invadido, ocupado. Y nosotros del otro lado de la mesa, y con el señor Dong, decíamos, pues no, precisamente la observación y la democracia y las elecciones tienen un poder civilizatorio, humanitario y que crea condiciones de paz. Era una apuesta, era riesgoso, y afortunadamente se hizo, y en un promedio de muertos en Irak entre 518 por día, el día de las elecciones del 8 de enero, no me equivoco, de 2003, solamente hubo 30 asesinatos, pero no tenían que ver con las cuestiones políticas, ¿no? Y entonces ganó el poder civilizatorio de las elecciones y del voto. Y el voto cuenta y sí pesa. Señor Don, adelante, por favor. Buenos días, Manuel. Muchas gracias para su presentación. Es demasiado generosa. Gracias a Safe Democracy también para invitarme a esta sesión. Yo creo que es útil de vez en cuando regresar un poquito a lo que usted dice sobre la integridad, la necesidad de una certeza de las elecciones. Regresa un poco a, a la significación de lo que es la significación del voto. Porque tenemos demasiado costumbre, ¿no? De llega a la casilla, vota y luego regresa a casa, come con los amigos esperando los resultados. Esa es yo diría, la inmensa mayoría de la población que lo hace, ¿no? Sin pensarlo realmente qué significa y cuál es históricamente la importancia del voto. Y por eso que yo me permite un recuerdo histórico. El voto para mí efectivamente es siempre un doble proceso. Un proceso, uno, es de selección de los supuestamente mejores candidatos para gobernar el país. Este es un proceso de selección. Pero hay un segundo proceso incluido en este primero, es el proceso de legitimización de estas funciones, ¿no? Porque este proceso es incluido, pero no es aparente. Eh, yo diría, este proceso para mí es lo más crucial. ¿Por qué? Porque de la legitimidad, ¿no?, llega la gobernabilidad. Hablamos siempre del Estado de Derecho, pero ¿por qué tenemos que obedecer a la ley? Cumplir con la ley, obedecer a la ley, porque somos, a través de nuestros votos, somos los padres de la ley, porque votamos para los que van a producir la ley.
Y por eso que el voto debe ser auténtico. Por eso que se necesita respetar la autonomía, la independencia, el profesionalismo de las autoridades electorales. Porque sin estas calidades, ¿no? Autonomía, independencia y profesionalismo, no podemos tener un voto auténtico y por eso no podemos tener gobernantes que tienen la legitimidad, que puede tener la legalidad, pero la legitimidad es el reconocimiento de su capacidad de gobernar. Y por esta razón, si mi voto es respetado, si mi voto es secreto, si mi voto es libre, ya tengo que respetar los elegidos y a partir de tengo que respetar las leyes que ellos van a producir. Entonces, se equivocan los que piensan que pueden manipular a corto plazo las autoridades. Yo creo que el caso de México ejemplar en este sentido es que una autoridad electoral absolutamente profesional y encima de la política. Yo diría una formulación un poquito filosófica de ¿qué es una administración electoral? La administración electoral es un acto no político para servir a la política. En este sentido, no es suficiente de decir que se debe respetar esta autonomía, esta independencia y este profesionalismo de la administración electoral por las razones que yo acabo de recordar. Segundo, tenemos que recordarlo también por esta razón de que el proceso electoral es por definición un proceso legal. ¿Quién tiene derecho a votar? ¿Cómo votar? ¿Cómo cuenta los votos? Este es una decisión de la ley electoral. Y en caso de México, en otros casos, es un poquito diferente. En los Estados Unidos son los tribunales civiles, los jueces civiles que juzgan de la materia electoral. En caso de México es una instancia especializada del Poder Judicial que vigila y que supervisa y que decide sobre la ley electoral. Este es yo diría, una discusión a largo plazo. México es un ejemplo. Vamos a otros países, tenemos otras instancias, pero en total, en final de cuentas, la evaluación y la certificación de los resultados, como todo el proceso, viene de la ley. No tenemos que olvidarlo en nuestra discusión. Tercer punto, sí, Manuel tiene razón de decir que desde los años 80 la observación ya es parte del proceso electoral. Yo recuerdo, el caso de México especialmente, hay una larga tradición y una amplia experiencia. El trabajo de Gloria Alcocer, por ejemplo, ya es una prueba de esta experiencia larga de la observación electoral. Pero para los nuevos y para los países que no tienen la misma tradición, a mí me gustaría repetirlo. Dos puntos. Uno es que la observación por sí misma necesita ser creíble. No es porque yo me declaro observador que mi voz tiene el mismo peso que la voz de los administradores o que los jueces electorales que yo vigilo. Manuel tiene razón. La observación es disuasiva. La observación es preventiva. ¿Preventiva de qué? De la violación eventual de las condiciones
de equidad de las condiciones legales del voto. La disuasión es yo soy testigo como observador, usted no va a violar la ley en mi presencia. Estos son los dos puntos siempre de cualquier observación, porque los observadores no van a tomar la decisión al lugar de las autoridades electorales, pero por su presencia recuerda a las autoridades que tienen que cumplir con la ley, porque los observadores somos yo que diría, la luz del proceso electoral. Y en Mesopotamia, hace como unos miles de años antes, el Dios de la justicia es también el Dios de la luz, el sol. Este no es por accidente. Por eso que retomamos como observadores esta tradición, la transparencia, pero necesitamos también ser creíble. ¿Cómo podemos ser creíbles? La doctora Dolores habló de varias organizaciones, NDI, IDEA Internacional, Centro Carter, la ONU, la OEA, etc. Este es la primera forma de credibilidad, de la credibilidad de la importancia de las organizaciones internacionales que se involucran en la observación, lo dio una gran credibilidad. Yo cuando participé a la observación de las elecciones en Nicaragua en 90, nunca he votado, pero fue coordinador de una misión de observación electoral. La credibilidad no era mía, la credibilidad era la de la ONU, que nos envió allá como observador de la ONU. Y la credibilidad de la ONU está mucho más encima de la credibilidad individual. Pero si no tenemos esta credibilidad, siempre tenemos que definir la credibilidad de una organización de observador nacional o internacionales. Y yo diría, hay un aspecto que me parece importante para construir esta credibilidad de los observadores, es que se tiene que respetar también el mandato de los observadores. Y para decirlo de manera un poquito sencilla, la observación es creíble cuando los observadores respetan su mandato y dicen lo que pertenece a este mandato. Yo doy un ejemplo. Todo el mundo, ahora aquí en México, pero más bien en Ecuador, en El Salvador, hasta en Francia, hablamos de la violencia criminal dentro del proceso electoral. Los observadores, para mantener su credibilidad, pueden señalar este tema, pero no observar este tema. ¿Por qué? Porque es un tema, la violencia criminal especialmente, es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. No es la responsabilidad ni de la autoridad electoral, ni del Poder Judicial Electoral, pero mantenerlo, distinción de responsabilidad es parte de la credibilidad de los observadores. Si yo hablo de cosas que no puedo controlar, habla para decir nada. La vieja tradición es que los observadores hablan para hacer algo. Si hablan para hacer nada, pierde nuestro tiempo, pierde su tiempo y pierde especialmente su credibilidad. Entonces, una recomendación y yo diría una conclusión es que para ser útil tenemos que ser creíble. Pero para ser útil tenemos que definir, en segundo punto, después de la credibilidad de la observación, tenemos que definir de manera precisa el contexto en el cual tenemos que hacer el trabajo de observación.
Yo efectivamente tuve la suerte, el privilegio de participar a varias misiones de observación. Yo creo que la misión que a mí me da la más gran lección política era la de Sudáfrica en 94. En 94, yo fui de un lado asesor de las Naciones Unidas a la Comisión Independiente Electoral, pero también capacitador de los observadores internacionales de Sudáfrica. Teníamos en este tiempo cerca de 2.000 observadores internacionales, de todos los lados, África, las Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Y mi trabajo era de capacitar un poquito este grupo. La conclusión de esta experiencia en términos de observación electoral es doble. La observación del procedimiento electoral en este tiempo nos sirve de mucho. A nadie le importa en la evaluación o la certificación de los observadores internacionales, aunque fuimos como más de 2.000 de todo el mundo. ¿Por qué? Porque conocemos los resultados, sabemos que el día que se acepta el sufragio universal es que los africanos negros pueden votar con los africanos blancos. Este ya es el logro político fundamental, que no se necesita más de evaluación. Y segundo, pero el papel de los observadores a este momento fue crucial en la mediación, porque en caso de Sudáfrica en 94, una parte importante del electorado, la población Zulu, no quiere participar a las elecciones. Y gracias a la presión, el argumento, yo diría, los argumentos de los observadores, empezando, por ejemplo, con Henry Kissinger. Kissinger llegó, el secretario general de la ONU envió su representante especial para convencer a la población Zulu de participar. ¿Por qué? Porque si no participan, es una guerra civil. Entonces, el papel de los observadores no era de vigilar el procedimiento, lo que funciona en las casillas de voto. Fue una operación, yo diría, que nadie puede organizar hoy en día, especialmente en México. Ya, la gente tiene que hacer fila como 5 o 6 horas para votar, pero a este no importa. Lo importante es la política. Y la política es que el papel de los observadores en este momento fue un papel de mediación y de depolarización, de convencer a la población Zulu, en su jefe, el ministro de Gobernación, no, Buthelezi, de participar a las elecciones. Este fue un logro importantísimo de la observación internacional. Entonces, de esta lección, yo diría, tenemos que definir finalmente cuál es el contexto, y termino aquí en 5 minutos, si me permites, Manuel. Yo creo Adelante. que tenemos que definir el papel de la observación dentro de un contexto histórico. Como tú lo dices, el contexto es importante, pero ¿cuál es el contexto hoy en día? A través del mundo, que sea empezando con nuestros vecinos del norte. El contexto, para mí, de mi visión, es una gran polarización. Es que el proceso electoral, especialmente para los jóvenes que escuchan los debates electorales a través del mundo, es desesperante. Hay un intercambio de críticas
casi insultos, sin realmente entender cuál es la visión de construcción del país, de la sociedad, del Estado. Y sin argumento. Este es un problema importante. El segundo problema es la tendencia en varios países, especialmente el caso de los Estados Unidos, y se recuerda el año 2020 con las elecciones del presidente Biden, es que los perdedores no aceptan los resultados. No aceptan los resultados. Y este es un problema que los políticos saben, conocen el problema lo más difícil de las ciencias políticas. ¿Cómo y por qué los perdedores deben aceptar los resultados? Pues tenemos 1000 argumentaciones para decir, usted pierde esta vez, pero la próxima vez puede ganar. No, la elección no es un referéndum, no es una vez por siempre. Se puede, la democracia es una alternancia. La democracia es también algo muy sencillo. Un voto libre es un voto imprevisible. Entonces, si usted pierde esta vez, ¿no?, puede ganar. Y tiene que aceptar los resultados porque consolida lo que dice Manuel, consolida la credibilidad de la autoridad electoral, de que se acepta los resultados oficiales. Pero si es una política deliberada de rechazar los resultados, Trump dice de manera absolutamente clara en 2016, yo voy a respetar los resultados si gano. Yo creo que no es el discurso único. Lo encontramos en Hungría, lo encontramos en Rusia, lo encontramos en Italia, lo encontramos hasta ahora en unos partidos políticos de Francia, etc. Y me parece, es un tema importante donde la observación puede intervenir. Intervenir el nivel de la polarización para promover discusiones razonables entre los partidos políticos y los candidatos y promover también la idea de que se trata de elección legal y la legalidad lo asume las autoridades administrativas y la autoridad judicial. Me parece definir el contexto dentro del cual podemos pensar la observación electoral de hoy. Gracias. Muchas gracias al señor Dong. Y aquí con su intervención damos, digamos, por terminado a la parte de las posiciones de los panelistas. El primer tema, el tema de los observadores. Yo estuve en Asia en 85. Asistí a un movimiento lo más casi único en el mundo, de que 10% de la población de Filipinas salieron en la calle como observador nacional. El movimiento de más de 500,000 personas observando las elecciones y bloqueando las tentativas del fraude del presidente Marcos. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el caso de El Salvador. El Parlamento británico envió un observador. Es un profesor a Oxford que es una persona que conoce la situación y hizo un informe de observación absolutamente, yo diría, crucial. Entonces, allí tenemos múltiples formas de observación. La observación técnica de un grupo de personas, la observación simbólica de
miles o 100 miles de observadores y la observación permanente de los analistas que son los académicos, los diplomáticos, los periodistas, etc. Entonces tenemos que definir cuál va a ser cuál va a ser la eficacia de los observadores de cada tipo. Yo diría, este no es algo generalizado, no es que usted tiene 1000 observadores que tiene un trabajo más eficaz que un trabajo de 15 observadores expertos. Depende otra vez del contexto. Nunca hay una elección sin problema. Yo no veo ningún lado que hay elecciones que no se puede contestar de una forma u otra, pero tenemos que aceptarlo, la idea de que, y la ley lo define en México, en caso de México, de manera clara, hay ciertas condiciones para que se repite las elecciones porque no se puede aceptar los resultados. Pero los observadores tienen que analizarlo y no generalizar a partir de lo que ellos vean para definir la situación en general. Es también parte de su credibilidad. Segundo punto, el tema de la violencia. Yo estoy consciente, estoy de acuerdo que usted tiene preocupación, y que preocupación, pero en términos general, si tomo las cifras de Gloria de 1700, de 700,000 casillas, 180,000 casillas, más o menos. Si hay problema en 1000 casillas, no afecta de nada el resultado. Se puede afectar la municipalidad en cuestión, pero no va a afectar los resultados en su conjunto. Entonces, si nos focalizamos, nos concentramos en lugares donde hay problemas de seguridad, etc., efectivamente, el cuadro es muy preocupante. Pero si lo veamos de manera general, lo que yo veo, la preocupación no es la violencia. Mi preocupación es la definición de la responsabilidad de cada poder. Y tenemos que repetirlo, de que con o sin elección, la población tiene el derecho a la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta es la base de un acuerdo de sociedad democrática. Entonces, a partir de el problema es diferente. Yo no lo articulo con la elección, aunque yo sé que hoy hablamos de elección, pero la violencia criminal, yo lo viví en varias situaciones. En caso de Afganistán, no podemos salir a la calle. Los candidatos hicieron campaña electoral en la radio, y punto. No salen. Y efectivamente, cuando nos enviaron a Irak para seleccionar los miembros de la Comisión Electoral Independiente de Irak, normalmente son 9 miembros, ¿no? de la comisión. Seleccionamos a Jacqueline Pessá, que era ex consejera del IFE, estaba conmigo. Seleccionamos 12. ¿Por qué? Porque 3, porque eventualmente lo pueden matar. Entonces, al menos hay 3 personas que pueden reemplazarlo a los que pueden efectivamente perder su vida. Este es parte del contexto del cual trabajamos. Pero en caso de Irak, yo no me preocupo de la situación de violencia. Este es el trabajo del ejército americano, del ejército de la coalición de buena voluntad que maneja la situación de violencia en Irak. Son situaciones extremas. De verdad,
que no estamos en la misma, el mismo contexto aquí, pero yo quiero mantenerlo cierta distancia para no alarmar la gente diciendo, si hay violencia, yo no voy a votar. Aunque cuando sabemos que el voto auténtico, legítimo, es un elemento fundamental para consolidar la gobernabilidad y reducir la violencia, a condición de que se define de manera muy clara la responsabilidad de cada poder. Yo voy a hablar únicamente del tema de la abstención. Yo creo que usted tiene razón de preocuparse de la abstención, pero yo creo que no podemos limitarnos a la idea de la abstención electoral. Lo más importante es la abstención política y cívica. Y la observación electoral es un elemento, yo diría, que puede a cierto momento, ¿no?, despertar la gente. Pero lo que es más peligroso para la solidez de una sociedad democrática es la indiferencia de los ciudadanos. Y tenemos que mantenerlo como visión a largo plazo. Uno, la abstención electoral es un movimiento mundial. No hay países donde yo diría la participación electoral no baja, excepte en unos países como China o mi país, ¿no? La participación es altísima, pero de verdad que hay un movimiento real. ¿De dónde viene la explicación? Los políticos, los politicólogos y politicólogas lo van a analizar. Yo no estoy en pero lo que creo, ¿sí?, es que falta muchos estudios sobre por qué, por ejemplo, la juventud participa o no participa a las elecciones. No hay una razón única de que en desencanto con la democracia, en rechazo de la representación democrática, etc. Me parece muy superficial. En realidad, los únicos estudios que yo tengo, es que la gente vota en función de su medio familiar, de su medio profesional, de las discusiones con sus amigos y no necesariamente con la política. Y tenemos que analizarlo, cuál es, por ejemplo, el medio profesional cuando hay tantas trabajo en casa como en campo de pandemia. Se rompe las relaciones, se rompe muchas solidaridades y por eso que se rompe también una cierta, yo diría, un cierto interés a las cosas públicas y las cosas políticas. Pero sí, un día yo hablé con Manuel, que me dijo, ¿qué es la democracia? Yo diría, hay una definición o dos definiciones por autores que tratan de la democracia. Para mí, la democracia es el honor de la política. Pero el honor de la política es de decir, tenemos que construir y que fortalecer esta ciudadanía para la cual la política es una contribución absolutamente indispensable a su vida social. Y a partir de esta consolidación de la participación política, podemos pensar a una participación, yo diría, a la práctica democrática. Y me parece, en este contexto, más importante que nunca, va más allá de una elección. En futuro no vamos a tener otras elecciones, pero en el futuro no vamos a tener otra sociedad si los ciudadanos no cuidan la sociedad que tienen.
Gracias.